Bueno, un aplauso por haber solucionado este primer problema, chicos, venga. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? A perseverar, ¿verdad? Hemos aprendido a perseverar. ¿A cuántos de vosotros le preocupa su futuro profesional? Dice todos, pero yo veo a gente que no tiene levantado la mano. Y luego, la segunda pregunta, ¿quién tiene claro qué va a hacer después de la universidad? No está mal. Vale, entonces, ¿qué te vas a llevar hoy? Mira, yo he preparado una conferencia que va a ser muy diferente. Entonces, mi idea ha sido dividirla en 4 bloques temáticos. El primero va a ser contaros un poco mi historia, desde que empecé a programar con 10 años hasta el día de hoy. La segunda va a ser una guía que yo he hecho de mi experiencia todos estos años aplicando en diferentes empresas y que he ido aprendiendo. La tercera va a ser consejos prácticos con ejemplos de cómo prepararos vuestro resumen, vuestro currículum vitae o vuestro GitHub. Y lo último va a ser una videoconferencia con un ingeniero de San Francisco. Entonces, bueno, va a ser una conferencia diferente porque yo no vengo aquí a daros clase, yo no vengo aquí a dar lecciones, yo vengo a contaros mi historia y a contaros consejos prácticos. Y entonces mi idea es que os involucréis, participéis y forméis parte de la propia experiencia. Entonces, al finalizar cada uno de los bloques va a haber siempre un turno de preguntas. Entonces, yo sé que hay gente más cortada, menos cortada, pero yo os recomiendo preguntar. Y si no, después al acabar también podemos preguntar. Luego, Twitter también es muy guay. Entonces, al final va a haber un sorteo para la gente que esté tuiteando durante la conferencia. Entonces, no lo pone ahí abajo, o no se ve, pero la idea es futuro FDI. De hecho, lo voy a poner en la pizarra para que no nos olvidemos. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Yo soy Jorge Ferreiro y tengo 23 años. Entonces, actualmente trabajo como programador dentro de Eventbrite. Y lo que más me apasiona son montar proyectos tecnológicos, proyectos para Internet. Entonces, bueno, un poco sobre mi experiencia. Yo ahora trabajo en Eventbrite. Anteriormente, justo nada más acabar la universidad, hice prácticas en Amazon, en Luxemburgo. Estudié aquí en la Complutense, en el grado de inglés, fuimos la primera promoción. En ingeniería informática, estuve durante un verano en Berkeley y luego hice un scholarship en China con Huawei. Y estos son algunos proyectos que he lanzado. De hecho, este es mi TFG que luego os cuento un poco. Entonces, ¿cuál es mi historia? Yo empecé a programar cuando tenía 10 años y fue por pura necesidad y por pura casualidad. Me empezaba a gustar diferentes deportes, música y quería hacer como un espacio en Internet para poder conectar a todas esas personas con interés con otras personas, ¿no? Y entonces al final pues empecé a buscar cómo crear tu página web.com, ¿no? Y entonces, bueno, este era el diseño que tenía la página y fui practicando. Una de las cosas que me pasó en el colegio y que a veces también nos puede pasar, por ejemplo, en la universidad, es el tema de buscaros referente. Gente que digas, pues a mí me apasiona muchísimo el desarrollo web y no tengo a mi alrededor gente que lo comparta. A mí en mi caso era que me apasionaba el tema de montar proyectos y el tema de emprender. Y yo, claro, yo iba con 14 años a la gente de mi colegio, hola, he montado este proyecto, ¿qué os parece? Y eran del internet, tecnología, una web, entonces nunca lo entendían, ¿no? Al final me acababa buscando referentes fuera. Y luego, esta es una anécdota con mi padre, que básicamente yo estaba tan enganchado a programar y pasaba más y más horas, que mi padre llegó a un momento donde se preocupaba. Decía, pues yo no sé lo que estás haciendo en el ordenador, igual estás haciendo algo súper guay, pero estaba preocupado. Entonces, me ponía de todo, me ponía controles parentales, los pasaba. Me llegó incluso a poner una llave en el ordenador y yo con 14 años pues hice de electricista en plan, a ver cómo podía solucionarlo. Entonces, bueno, al final esto me enseñó que da absolutamente igual lo que queráis aprender, ¿no? La idea es que perseveréis y os importa una mierda lo que digan los demás a vuestro alrededor. Seguir trabajando lo mismo, incluso si es algo que nadie dice, ¿esto a quién le puede interesar? Pues seguro que habrá gente que le interese. Entonces, al final, a mí la programación me gusta por muchos motivos, pero esto sería un poco mi definición. Lo primero es gratis y es accesible. Al final, con un ordenador vas a poder crear productos desde tu casa que va a llegar a todas partes del mundo, ¿no? Y luego es el tema de la facilidad. Yo ahora mismo con Internet, en Twitter, puedo conectar con gente que está en Estados Unidos o en China. Bueno, en China no, porque lo tienen bloqueado. Pero bueno, que puedo conectar con diferentes partes del mundo y conocer gente, ¿no?
Entonces, bueno, este Music for DJs fue como el primer proyecto que yo hice cuando estaba en el colegio, terminando justo antes de entrar en la universidad, y es básicamente porque a mí me flipa la música electrónica y produzco y a veces también hago de DJ. Y entonces dije yo, joder, qué complicado es darse a conocer en el mundo de la música. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer como un Spotify para la web donde pueda poner a artistas con su música en contacto con gente que le interese. Entonces, pues al final me programé la web, tal, y la lanzamos. Y lo guay, que en un par de meses tuvimos más de 56.000 descargas. Y a ver, yo ahora eso lo comparo con números de Amazon y demás y es poco, pero para mí en aquel entonces fue una puta locura. Dije yo, espera, desde mi casa puedo llegar a toda esta gente que ni conocía. Entonces fue como la realidad, o sea, ahí fue donde me di cuenta lo potente que puede ser el software y la tecnología, que desde cualquier punto puedes llegar a mucha gente y ayudarles. Entonces, bueno, la universidad. Yo aquí esto es un poco como bittersweet. Algo muy dulce, que me gustó, y algo que me hubiera gustado mejorar. Entonces, este soy yo, no sé si lo veis, pero este soy yo muy Cepti, ¿no? Entonces, bueno, como ya os he contado, yo estudié informática aquí en la Complutense, en el grupo bilingüe. Y entonces yo sentía que había veces que tenía mogollón de frustración, ¿vale? Y yo lo admito. Había veces donde digo yo, joder, si a mí lo que me mola es el desarrollo web, lo que me mola es emprender. Y venía a la universidad y me daban una serie de cosas que algunas me interesaban y otras no. Entonces eso había veces que me costaba un poco el justificarme el por qué seguir adelante y seguir haciéndolo, ¿no? Pero al final busqué como un balance, intenté buscar un balance. Haciendo proyectos fuera de la universidad. Luego había otra cosa que me enervaba, ¿no? Que era esa desconexión de la universidad con el mundo profesional, que es diferente en otras partes del mundo. Y creo que en ese ámbito se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Traer gente del mundo profesional de esos aspectos para que vosotros pues vayáis empapándoos de su conocimiento y demás, aunque creo que ya se están haciendo cosas de aquí, yo hablo de cuando yo estaba. Y luego un conocimiento más práctico, pero bueno, esto siempre es como la típica discusión opinionada que nunca tiene fin de teórico, práctico, bueno, al final yo es lo que más me mola, cacharrear, ponerme a hacer cosas y bueno. Entonces, bueno, el balance fue positivo por varias cosas. Conocí gente súper guay, que al final pues te acababas encontrando gente que compartía unos mismos intereses, ¿no? Luego, conocimientos de ingeniería esenciales, que yo reconozco que luego, más tarde, sí que me han sido súper útiles. Luego, aquí he puesto a Samir, que fue mi director de TFG, porque para mí fue muy importante, porque Samir me dio total libertad. Yo le conté mi proyecto y me dice, sí, hombre, tú haz lo que quieras. Y entonces al final yo pues le iba dedicando horas, o sea, pasé como 5 meses prácticamente entre clases y cuando acababa las clases, pum, me ponía a programar, a idear y demás. Pero que luego os cuento, bueno, luego os cuento más sobre el TFG. Y luego la optativa de Enrique, no sé dónde está Enrique, ahí. Bueno, pues hubo una optativa de gestión de la información en la web que me moló un montón, porque de repente también nos dieron muchísima libertad y es ponte a hacer backend, tal. Y entonces, bueno, pues para mí fue también la excusa para ponerme a dedicar muchas horas a programar. Fue como de esas asignaturas que cuando llegas dices, ah, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y al final te coges la asignatura y acabas dedicando muchas más horas en otras cosas que no tienen por qué ser lo mismo, ¿no? Y luego DSI, ¿cómo se llama? Desarrollo de sistemas informáticos, ¿no? Pues porque al final fue la primera vez que tuve como problemas de equipo que había que solucionar. Entonces, la gestión de equipos fue brutal y al final acabamos teniendo buenos resultados, tuvimos el mejor proyecto, matrícula de honor y tal. Pero fue muy intenso también, lo recuerdo bastante intenso. Entonces, el TFG... Este es Daily Focus. Básicamente lo que hice es una plataforma donde tú integrabas todas tus redes sociales en un mismo sitio. Entonces yo hacía integraciones con Facebook, con Gmail y lo guay es que normalizaba todos esos datos, tenía un engine que básicamente era el que conocía los servicios y el usuario podía definir qué servicios y qué filtros y luego encima de eso construía toda una interfaz que te permitía añadir funcionalidades encima de Gmail, de Facebook, etcétera. Y entonces, bueno, así era la pinta que tenía, también era responsive, y la verdad es que aquí lleva cariño. Lleva cariño y muchas horas sin dormir, muchas noches sin dormir, ¿no? TFG, creo que algunos ya sois de máster, igual es TFM, no lo sé, pero la idea es, piensa en grande siempre. Para mí, el TFG, cuando yo fui a Estados Unidos, fue de las cosas que más me sirvió para enseñárselo a la gente y decir... esto es lo que sé hacer. Porque yo cuando iba a Estados Unidos, hola, soy Jorge, vengo de España, tengo mucha ilusión por ver esto de Silicon Valley, que me deis oportunidades, y decían,
sí, vale, pero como tú hay, ¿cuántos? Cientos de miles. Pero en el momento en el que decía, no, no, pero he hecho esta aplicación, ahí es cuando te empezaban a decir, oh, cuéntame más, y se interesaban por el producto, y se interesaban por el diseño, y se interesaban por la arquitectura. Y gracias a eso, de hecho, conseguí entrevistas con LinkedIn, en plan, hablar con ciertas líderes de LinkedIn, con HackerRank, bueno, con varias startups de Silicon Valley o empresas más grandes, ¿no? Y luego, el momento de frustración, volvemos a lo mismo, como a mí se me fue la cabeza y dije, quiero hacer algo súper tocho que nunca antes había hecho, hubo muchos momentos que tuve que reaprender lo que iba aprendiendo, de decir, vale, estoy bloqueado, no tengo ni idea, cómo lo puedo hacer, y al final un poco buscaba la manera de hacerlo funcionar. Y creo que es una de las cosas que siempre intento aplicar en mi vida. Da igual que las cosas no te estén sucediendo como tú quieres. Lamentarte, van a seguir las cosas en el mismo camino, pero buscar soluciones y decir, vale, céntrate, ¿cómo podemos saltar este obstáculo? Siempre es súper útil. Y esto es mi conclusión. Busca los aspectos positivos de la universidad, pero complementa tu experiencia fuera. Y esto es importante, porque si no luego vais a llegar al mundo laboral y vais a decir, vale, pues tampoco he hecho más de lo que estaba en la universidad, y luego es muy complicado diferenciaros con otros estudiantes. Entonces, bueno, Berkeley, básicamente yo fui durante el verano, me ofrecieron una beca para estudiar algoritmos y también resolución de conflictos. Y la verdad es que me moló un montón lo de algoritmos porque fue, de la visión que nos daban aquí en clase, súper práctica. Entonces, teníamos sesiones de laboratorio todos los días, teníamos que entregar, teníamos proyectos, 2 proyectos a mediados del semestre y a finales del semestre, o bueno, durante el verano, y luego nos hacían exámenes, fue súper intenso. Luego, hackathons. De mis mejores amigos a día de hoy, los conocí allí y fue gracias por los hackazones. De pura casualidad, acabé en un hackathon de LinkedIn en las oficinas de Sunnyvale, empecé a conocer gente y eso me dio oportunidades pues, para conectar y nos moló cómo trabajamos y seguimos en contacto. Y luego los eventos de Silicon Valley y nuevos amigos. Entonces, bueno, aquí alguna fotillo. Yo esto me lo llevé de España como súper motivacional de trabaja duro, como el eslogan. Entonces, bueno, esto ya lo he contado, ¿no? Sistema educativo diferente. En Amazon, pues nada, yo acabé la universidad, me estaba entrevistando con diferentes compañías, yo tampoco me quería apresurar, me quería dar tiempo y creo que es una de las cosas que siempre he aprendido, es que no tengáis prisa. En el sentido de, bueno, prisa con practicismo y tampoco os podéis tirar medio año, 1 año, 2 años, ¿no? Pero no tengáis prisa porque la gente os diga tenéis que conseguir trabajo, no tengáis prisa por decir que va a ser lo siguiente, no tengáis prisa por a veces sentiros abrumados. Entonces yo con Amazon pues fue de pura casualidad, yo me estaba entrevistando con otras compañías, ya habíamos hablado durante el verano y me habían ofrecido, o sea, habíamos llegado a una oferta para trabajar en otra sede en Europa, no me interesó y rechacé la oferta. Y me estaba entrevistando con otras compañías. Pero me volvieron a contactar y bueno, al final sí que me moló bastante y decidí trabajar en ellos y de hecho cerraron la contratación en 3 semanas. Tecnologías Java 8, que yo pongo aquí un LOL, porque realmente yo cuando estaba en la universidad digo Java, pero sí, hay en compañías que se usa, y de hecho en Amazon se usa bastante para backend. Y nada, estaba de backend y estaba en Luxemburgo trabajando. Entonces, vale, el equipo, básicamente rápido, lo que hacíamos era coger productos de muchos sitios de Amazon, millones de productos al día, los traducíamos, los poníamos en diferentes marketplaces, con una lógica de negocio para decidir qué interesaba mover y vender en otros sitios. Entonces yo al final trabajé en extender uno de los sistemas que estaban en producción, que lo que hacía era identificar problemas que teníamos a la hora de traducir, qué pasaba, bueno, da igual, los detalles no vienen al caso, pero bueno. Entonces, ¿qué aprendí de Amazon? Muchas cosas guays. Lo primero es cómo funciona una empresa a gran escala. Y por funcionar no me refiero a Amazon en sí mismo, sino la estructura, la jerarquía, cómo se toman las decisiones, cómo te involucran dentro de todo el proceso de la empresa. Cómo lanzar funcionalidades en sistemas críticos. En empresas grandes también se crean bugs, en empresas grandes también se falla y no pasa nada. Y también pues aprender cómo se podía paliar y cómo podías sacar producciones de manera segura, digamos, porque en software no hay nada seguro. Luego, testing y buenas prácticas, métricas. Amazon era una compañía súper obsesionada con medir, en todos nuestros servicios. Aparte de las propias métricas del sistema o del servicio, teníamos nuestras propias métricas de cosas en concreto que queríamos loguear. Y luego, bueno, lo de Java 8.
Y también soft skills, y creo que también es una de las cosas súper importantes en el mundo de la programación. Aquí os venden la idea de conocimiento técnico, y es importante, muy importante, es una base súper útil, pero lo tenéis que complementar con comunicación. O sea, saber dirigiros a la gente. Yo en Amazon aprendí cómo te comunicas con tu jefe, cómo te comunicas con tus compañeros, cómo te comunicas con las otras personas, porque en función de su posición vas variando y también un poco de tus objetivos con la comunicación, ¿no? Revisiones de código, las code reviews, en la universidad pues no hice muchas de esas, y en Amazon pues era cualquier software o cualquier línea de código que se pone en producción siempre pasa por un proceso de revisión de varias iteraciones, si se da el caso, donde tus compañeros te revisan y te hacen comentarios. Y eso es como súper estándar en la industria, ¿no? Y luego acuerdos con otros equipos. Fue un internship un poco peculiar porque al final tuve que lidiar en plan, necesitamos esto de este equipo y de este equipo, ¿cómo lo hacemos funcionar? Entonces fue divertido. ¿Por qué no seguí en Amazon? Y esto lo pongo porque también me gusta decirlo. Cuando yo estaba terminando Amazon me ofrecen quedarme a tiempo completo, pero yo no estaba seguro. Me lo había pasado bien, había estado guay, pero sentía que la empresa era demasiado grande. Y entonces yo me sentía un poco como un número más. Luego, el problema es cuando tienes un rol mixto, es decir, vale, me flipa la tecnología y a mí soy geek y me flipa la programación, pero oye, tengo muchas otras cosas que también me interesan, de producto, de diseño. Eso ahí era, me dijo mi jefe, o te especializas por esta vía o por esta otra vía, pero ambas cosas es muy complicado que la empresa lo valore. Lo puedes hacer porque la empresa te da esas oportunidades, pero es complicado que lo valore. Como valorarían en otro tipo de empresas. Y luego pierdes visibilidad sobre el resto de empresas. Esto es típico en cualquier empresa grande, pero es verdad. Yo estoy en un equipo de Luxemburgo, luego hay gente en Seattle, luego hay gente en la India, o sea, es una locura y es normal. Acabas perdiendo visibilidad sobre todas las capas de la empresa. Entonces, bueno, cuando estaba en ese proceso, antes de terminar y demás, me llega... Bueno, yo me estaba entrevistando con otras empresas porque quería ver un poco qué hacer y me llegó Eventbrite, que para mí fue como que para mí fue la leche. Y ahora os cuento por qué. Bueno, Eventbrite. ¿Quién de vosotros sabe qué es Eventbrite? Vale, ¿y Tiquetea? ¿Quién sabe qué es Tiquetea? Un poco más. Bueno, Eventbrite es una empresa de ticketing, de gestión, venta de entradas de Estados Unidos, de San Francisco. Y recientemente, bueno, este año compraron a Tiquetea, que era la startup española, ¿no? Entonces, la misión de nosotros es unir a la gente a través de experiencias en vivo, ya sea pues con eventos como este tipo o pueden ser espectáculos, música, etc. Y bueno, la sede central está en San Francisco. Entonces, yo ahí entré con rol full stack, pero empecé a aprender React y me flipó. Entonces ahora mismo me estoy muchísimo más centrando en la parte de frontend. Entonces utilizamos React, utilizamos Jest para el tema de los tests, Sass para el CSS y luego hago cosas de Python aquí y allí. Y entonces estoy en Madrid ahora mismo. Entonces el proceso de selección fue peculiar porque al final no es que yo fui a la oferta vino a mí. Pero eso puede sonar como, ¡ah, qué hostia! A Jorge le contactan. No, eso al final es porque haces un trabajo previo, súper tocho, de hacer proyectos, de ir a eventos, de conocer gente, que al final llega un punto donde tú ya estás posicionado ahí, en el sentido de, pues ya estás posicionado en LinkedIn o estás posicionado en GitHub, y ya, digamos, es muchísimo más fácil ese periodo de entrada. Por eso os digo que no hay ciencia, o sea, es trabajar y enseñar vuestro trabajo a los demás. Eso es súper importante. Entonces, bueno, esto lo voy a saltar. Lo que más estoy aprendiendo, valga la mentira, es cómo trabajar con diseñadores y gente de producto, porque la filosofía cambia directamente, cambia bastante. Y luego el equipo distribuido. Ahora mismo mi equipo somos 4 personas en Madrid, 2 en Argentina, San Francisco y también en Sacramento. Entonces eso al final lleva bastantes retos de comunicación, de cómo haces las code reviews, porque está muy bien el ciclo de las 24 horas, que se supone que si estás distribuido, pues yo termino a las 5 de la tarde, entonces creo la code review, luego me lo revisan en San Francisco a esa misma hora, al día siguiente puedo poner el código, o sea, puedo hacer un follow-up de la code review por la mañana, eso está muy bien, pero luego es verdad que llevado a la práctica es más complicado. Y luego lo guay es que estoy en la parte de investigación y desarrollo, pero yo, o sea, mi equipo lo que estamos haciendo más es desarrollo.
Entonces estamos en una unidad de negocio que se llama Incubation, que es para básicamente decir, tenemos ideas locas de producto, vamos a dedicar recursos durante unos meses determinados y ver si eso puede funcionar. Y de hecho es que esta semana lanzamos nuestro producto en Australia, y entonces yo estoy ahí un poco durmiendo poco, pero bueno, es divertido. Entonces yo creo que al final, cosas que me gustaría mejorar en mi actual trabajo, mejor balance entre el trabajo y la vida personal. O sea, dedico muchísimas horas al día porque me mola y quiero ser útil y quiero poder ayudar, pero llega un punto donde hay que establecer en plan, vale, ahora es momento de pasar a tus proyectos personales, ahora es momento de pasar a otras cosas. Y eso es bastante importante. Y nada, varios proyectos personales que tengo para este año. Un proyecto de YouTube, que es básicamente para hacer entrevistas a ingenieros, desmitificar el rollo de los ingenieros o las ingenieras son dioses y es algo inalcanzable. Quiero desmitificarlo, entrevistando a gente, líderes en la industria. Ahora estoy asesorando a una startup de Silicon Valley que lo que hacen son llevar bootcamps a diferentes partes del mundo, bootcamps técnicos, sobre todo en países en vía de desarrollo, y luego una meta que es el tema de conferencias. Quiero dar una primera conferencia fuera de España. Y ayer me confirmaron que estaba así como que voy a dar una charla en abril en Londres, en las oficinas de Twitter, de React o de JavaScript. Y nada, al final, ¿cuál es mi filosofía? O sea, lo que siempre intento aplicar, never settle, nunca te conformes, nunca, 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 nunca. Estéis en el trabajo actual, estéis en la universidad, nunca os conforméis. Ni con lo que os espera de vosotros, ni con lo que vosotros mismos os esperáis de vosotros. Siempre estar en constante evolución, porque si no os acabáis estando fuera y luego desaprovecháis vuestro talento. Nunca paréis de aprender, esto es súper importante. Creo que al final, o sea, yo lo asumo, pero puede que haya gente que no, que al final estamos en una industria donde el reciclaje es continuo y donde la información sale continuamente. Nuevos frameworks, nueva forma de hacer cosas. No tienes que coger todos esos frameworks, no tienes que coger todas esas formas, todas esas nuevas tecnologías, pero sí entenderlas y ver por qué la gente lo está sacando, cuáles son las motivaciones que hay por detrás. Y luego esto de aquí, no sé, ¿alguien entiende esta referencia? I'm not going to throw away my shot. ¿De qué? Oh, brutal, te daría algo ahora mismo. Sí, me flipa Hamilton, es mi musical favorito. Que viene a ser básicamente que no desperdiciéis vuestro tiro. En el momento en el que tengáis una oportunidad, no la desaprovechéis. Y bueno, si la desaprovecháis no pasa nada, ya vendrán otras, pero bueno. Y nada, otra referencia que es There are a million things I haven't done, just you wait. Me falta el you. Que viene a ser, hay miles de cosas que todavía no he hecho, solo esperar y darme tiempo. Entonces, lecciones aprendidas. Busca tus referencias. Me refiero, gente en la industria que os apasione. Desde Zuckerberg a alguien que puede estar en vuestra misma ciudad, que sea una referencia en tecnología. Pero es muy importante ver gente, reflejaros en gente que ya haya pasado por procesos similares a los que vosotros queréis llegar. Si podéis estudiar o trabajar fuera, estar abierto a las oportunidades. Yo siempre digo, cuando me muevo a una empresa o cuando trabajo en un sitio diferente, no me muevo por la localización, me muevo por el equipo, por las oportunidades de crecer y por la empresa, si creo o no en la cultura de la empresa. Y eso es un punto que luego hablo, que es muy importante. Y luego monta proyectos, acude a hackathons y saca lo mejor de las cosas. Vale, entonces ya hemos terminado el primer bloque. ¿Cómo os sentís? ¿No sentís? ¿Tenéis alguna duda de esta primera parte? ¿Cómo sugerías encontrar esas referencias? ¿El qué? Encontrar una referencia a un mentor, digamos. Yo te digo cómo lo he hecho. Dos vías. Por una, YouTube. Tú te metes en YouTube y empiezas a ver gente que pueda... O sea, si por ejemplo tú lo que quieres aprender es gente que esté programando, empieza a buscarte en YouTube quién hace los tutoriales, cómo han llegado hasta ahí. Otra forma de encontrarlo es a través de las redes sociales. Yo busco mucha gente de Twitter, de hecho tengo amigos y amigas que he conocido a través de Twitter, entonces buscar quiénes son los líderes de opinión en vuestra industria, que escriben blogs en Medium, por ejemplo, en medium.com, en sus páginas web. Gente que está continuamente escribiendo en redes sociales. Entonces lo que hacéis es, hacéis un targeting, veis cuáles son las áreas que os interesan y en función de eso vais viendo quiénes son las personas en la industria que están moviendo un poco las cosas. Y en base a eso, pues tienes dos formas. Si son accesibles, puedes escribirles y puedes entrar en contacto con ellos y ver si hay alguna manera de colaborar. Y si no, pues les sigues viendo y hasta que encuentres a gente que te pueda inspirar. Y luego una cosa que funciona muy bien
es el tema de los hackathons o eventos meetups. Entonces en meetups puedes ir a hablar con el conferenciante o la conferencianta y entonces un poco establecer esa comunicación. Pero buena pregunta. ¿Alguna otra de esta parte? Sí. O sea, al acabar la universidad aquí te fuiste a California y luego también a Luxemburgo y a China, bueno, nos han dado por ahí. Entonces, ¿recomiendas por lo que veo irte al extranjero sí o sí casi? O sea... Sí, yo creo, mira, por ejemplo, de China aprendes otra forma de trabajar y otra forma de pensar y otra forma de ver las cosas, que es súper útil. En San Francisco, el rock and roll americano de ritmo de trabajo exigente, de tener recursos, accesos. Entonces yo recomendaría, por supuesto, si podéis iros a estudiar fuera de Erasmus, bueno, yo no hice Erasmus, pero es una vía, ¿no? Si podéis, después de acabar la universidad, encontrar algunas prácticas en el extranjero o tal. O sea, mi progresión fue, en tercer año de la carrera, estaba entre buscar internships, estaba buscando internships, pero luego me salió lo de China y fue del rollo, hostia, esto mola, ¿sabes? Es como muy diferente. Y pues fui. En el último año de la carrera, cuando terminé, durante el verano, pues me fui a Estados Unidos. Y fue todo gracias a que fui a un hackathon, un chaval me habló de esta oportunidad y dije yo, hostia, qué guay, ¿no? Y entonces al final lo acabé haciendo. Y cuando volví es cuando pues pasan esos meses un poco donde yo digo, con calma, aunque mi padre estaba de, pero, y yo, tranquilo, donde pues me estaba entrevistando con diferentes empresas y Amazon vino como, hola, tal. Y ahí fue cuando lo hice. Durante el verano conté que hablamos, pero yo no me interesaba mucho. Luego hacemos más preguntas de esto, voy a continuar.